nosotros, porque vivimos en un contexto de un mundo cada vez más globalizado. Entonces, es importante mantener el vigor de transmitir generacionalmente para seguir marcando la presencia de ese nuevo hombre, que seguramente seguirán existiendo cambios y seguirán adaptándose, dando respuesta con la sapiencia del hombre andino, que a la postre será el nuevo Ticapayana. Qué bueno, Fred, por el conocimiento que nos has compartido en este espacio para seguir cultivando la fiesta más grande en nuestra provincia, como es el Carnaval Ticapayana. Hasta la próxima, Fred. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta un próximo encuentro. Ya nos estamos escuchando algunos aspectos de nuestra provincia. Muchas gracias a todos por seguirnos en el podcast Entre Dichos y Hechos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región Apurímac, a todos los que sintonizan esta emisora radial a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Mi nombre es Gonzalo Huirce y estamos dando inicio a una nueva edición del informativo Huillaricuy, hoy 10 de febrero del año 2026. Mes de los carnavales, mes de las cachuas, mes de las danzas, mes de pura tradición y cultura de nuestra provincia de Cotabambas. Como siempre, nosotros estamos ya en cabina de radio con toda la información para compartirla con ustedes durante estas 2 horas de programa. Así que les pedimos que nos acompañen a través de nuestras diferentes plataformas para que puedan estar informados. Estoy en la cabina de la radio acompañado de mi compañero de labores, David Ortiz. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días a todos tus oyentes, a toda la gente que está en sintonía de la programación de Radio Surfuy, donde llega la señal a través de los 102.7 de la frecuencia modulada y a través también de los 810 de la amplitud modulada. Estamos llegando al distrito de Mara, al distrito de Akira, estamos llegando al distrito de Coyurqui, Cotabambas, Tambobamba. Ahí si me olvido algún distrito, escríbanos por favor. Bueno, como tú decías, Gonzalo, estamos un mes importantísimo, sobre todo para la provincia de Cotabambas, ¿no? Y de hecho también para todos los distritos y provincias alrededor que colindan con la provincia de Cotabambas, ¿no? Porque se está viviendo ya los carnavales. Los carnavales, pues, es una tradición, es una actividad, una festividad importante que cada año congrega multitud de gente, incluso te podría decir, Gonzalo, de que mucha gente, residentes en Lima, Arequipa, Cusco y otros departamentos del país,
¿no? Se vuelcan, se dirigen a la provincia de Cotabambas a disfrutar de sus carnavales, ¿no? Esos carnavales que genera, pues, ¿no? esa conexión, sobre todo también con la naturaleza, que genera esa conexión entre los vecinos, entre la gente que vive en el día a día. Por eso se dice, pues, los cashuas, ¿no? Los cashuas, esta festividad que se vive en el día a día. Entonces, aquí en la provincia de Cotabambas ya se está viviéndose los carnavales. ¿Y usted qué planes? ¿Qué planes para las actividades que se vienen en el transcurso de los siguientes días? Y a propósito de eso, Gonzalo, las diferentes municipalidades están organizando ya distintas festividades, festivales ahí de... Por ejemplo, hay algo importante que vamos a leer en unos momentos desde las distintas municipalidades. Se vienen las danzas, se vienen, por ejemplo, los carnavales, una serie de cosas importantísimas que se van a vivir seguro en el transcurso de los siguientes días. Bueno, sí, en todos los municipios se están desarrollando estas actividades culturales y de mucha tradición en nuestra provincia de Cotabambas. Y ojo, he visto, David, no sé si todavía has podido ver, ha salido un mini documental del Ticapayana. Ticapayana. ¿No? Usted, papito, mamita, si gusta, lo puede ver en YouTube, está en el YouTube en estos momentos, para que pueda ver. Es un mini documental, digamos, ¿no? De 15 a 17 minutos, donde muestra un poquito reflejo, pues, de nuestro carnaval, el Ticapayana, cómo se hacen, la llegada a Mamá Porotopampa, las danzas, también el encuentro de danzas en el estadio Rairoca y todas las costumbres que engloban, pues, en este mes de febrero en los diferentes distritos de nuestra provincia. Un documental muy bonito, ¿eh? Y sobre todo, ¿no? El nombre de Ticapayana, tica que es tica, ¿no? Flor, payana, que es el recoger, ¿no? Recoger las flores. Sí. Y de hecho que dentro del documental, Gonzalo, ¿no? Se habla, pues, de esa tradición de cómo era antes, ¿no? El Ticapayana, que uno iba, pues, a ese lugar a Porotopampa, ¿no? A Ticapayana, sobre todo a recoger las flores. Sí. Era el proceso de enamoramiento. Pues, claro, ¿no? Y creo que tenemos que ir, ¿ah? Sí, o sea, sí. Nos toca ir en esta oportunidad porque ya toca enamorarse. ¿No? Ya toca. El año pasado estuvimos ahí, te comento. Estuvimos ahí en Mamá Porotopampa. ¿No has hecho tu Ticapayana? No hice mi Ticapayana, me faltó tiempo. Estuvimos ahí grabando. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de ir a Ticapayana, ¿no? A recoger nuestras flores. Nuestras flores de Cotabambas. De Cotabambas. ¿De dónde quisieras una flor? De Akira. Yo quisiera una flor de Coyurqui. ¿O quieres una charhuahuachina, pues? También, ¿no? Claro, hermosas mujeres aquí en la provincia de Cotabambas. Un saludo para todas las mujeres que van a participar y bailar también en el carnaval, en el Estadio Rairoca. En el Estadio Rairoca, así es. Y ojo que hay una buena cantidad de dinero para los premios, ¿eh? de esta festividad. Así que seguramente hay, justo ayer se lo mencionaba a Javier, hay una danza de canas que me gusta bastante, claro, que vienen de otras regiones del país. El carnaval de canas, sí. Vienen con sus trajes bien vistosos. Así es. Lo que pasa es que en Porotopampa, pues, se desarrolla el concurso de cashuas, hablamos, ¿no? De danzas. Es un concurso de danzas por los carnavales y de hecho se presentan agrupaciones y participan agrupaciones de distintas partes del país. Incluso hay agrupaciones que vienen de Puno, hay agrupaciones que vienen de Cusco. Y de hecho, como tú dices, el de Cusco sí es muy, muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, este carnaval es el carnaval Canas, creo que es el de Cusco, y vienen ahí con una indumentaria característica, pues, ¿no? Creo que tiene sí, lo vi el año pasado. Ahí, los varones sobre todo, y unas quenazas ahí grandes. No sé si son, no sé el nombre exacto, pero son un tipo quenas gigantescas, ¿no? Que hacen esa simulación, que están bailando, danzando. Y eso en los carnavales, pues, ¿no? Sí, bueno, ojalá que en este año también tengamos la oportunidad de ir, o al menos nuestros compañeros, para que puedan documentar todo ello, ¿eh? Más adelante les vamos a dar la programación distrito por distrito de cómo se vienen desarrollando todas las actividades culturales en este mes de febrero, mes de los carnavales en nuestra provincia de Cotabamba. Pero antes de ello, no sé si viste en las noticias, David, la intervención que ha habido en los penales de Barbadillo, donde han visto, pues, las condiciones en las cuales están viviendo los expresidentes. ¿No? El señor... A ver, ¿qué expresidentes están en la cárcel? Bueno, de hecho... ¿qué presidentes no están? Sería más fácil, ¿no? Sí, porque... Están la mayoría, creo. O sea, prácticamente todos los últimos presidentes que hemos tenido están recluidos ahí. Sí. Por ejemplo, si
hablamos desde el 2000, mira, si vamos desde el 2000, está en la mayoría. A Alejandro Toledo, ¿eh? Sí. De hecho, incluso antes estuvo Alberto Fujimori. Sí. O sea, prácticamente casi estas últimas décadas, amigos, ¿no? Los últimos presidentes estuvieron, están presos o estuvieron presos. Por ejemplo, si hablamos de los 90, quien gobernaba en ese momento era Alberto Fujimori, estuvo preso. Luego, el sucesor, ¿no? El que ganó las siguientes elecciones es Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo también está preso por corrupción con el tema de Odebrecht, ¿no? Luego de ello está Alan García, ¿no? Que finalmente Alan García se suicidó, se mató, se disparó. Muchos dicen que está disfrutando de las paradisíacas playas ahí en otras esferas, ¿no? En otros continentes. Y luego de ello pasó el señor Ollanta-Humala, ¿no? Ollanta-Humala también está preso. Prófuga su esposa, que es Nadine Heredia, que se fue para Brasil. Luego viene, ¿no? PPK también está preso. Él está con arresto domiciliario, no está preso, pero está con arresto domiciliario, ¿no? Luego, pero está vinculado al tema de la justicia, pues, ¿no? La justicia está detrás de PPK, de hecho por la edad y todo también. Luego, de PPK, Martín Vizcarra preso. Bueno, quienes han podido salvar será pues Merino en ese momento, que ha sido, creo, una semana de presidente. Y luego de Merino, ¿quién más estuvo? Creo que un día juramentó Mecha Arauz. Sí, Mecha Arauz estuvo. Un día de presidente. Luego de Mecha Arauz pasó, ¿quiénes pasó? Castillo, ¿no? El señor Pedro Castillo, que han filtrado una imagen de él ayer en el penal de Radio. Está preso, está con su camiseta de la U. Él es hincha de la U, ¿eh? Bueno, al parecer, ¿no? Porque está ahí con su camiseta de la U, con varias comodidades, como lo han podido mostrar en las imágenes, Tiene ¿no? su camita, ¿no? Está con Tiene su televisor, algunos, tienen su escritorio, ve la Liga 1 Max, no es creo que es un hinchabamba, sí. Porque creo que está ahí captando señal para poder escuchar los partidos. Pero bueno, como tú dices, Gonzalo, si hacemos un análisis de todos los expresidentes, o sea, prácticamente la mayoría está preso por corrupción, ¿no? Y si hablamos de exalcaldes o alcaldes a nivel nacional, ¿cuántos no estarán ahí prófugos o cuántos estarán presos por temas de actos de corrupción que han despilfarrado, han malgastado, han hecho mal uso de los dineros o los fondos que realmente deberían ir a los más pobres, ¿no? Por eso es importante, Gonzalo, que en estas elecciones que se vienen hay que pensar bien, ¿no? Hay que pensar y elegir bien a nuestras autoridades para que después no nos estemos quejando y decir, oye, ¿por qué este candidato es así o allá? El tema es elegir bien a nuestras autoridades, una persona que realmente haga bien, sobre todo por la población, ¿no? Haga un trabajo real por los más necesitados, infraestructura de salud, educación, el tema vial, que es importantísimo para el desarrollo de una determinada localidad. Bueno, y a raíz de todo esto, se han filtrado, como comentábamos, imágenes de las celdas de los expresidentes, ¿no? De Toledo, de Pedro Castillo, del señor Vizcarra. Pero a raíz de todo esto es muy curioso que se desarrolle esta noticia en medio, pues, de los escándalos y las polémicas que está generando el actual presidente José Gerí, ¿no? De alguna manera muchos lo han tomado como una cortina de humo para que la vista se desvíe hacia la situación actual de los expresidentes en las cárceles en Barbadillo y no de las dudosas contrataciones que ha tenido José Gerí. Sabemos que ha contratado a algunas señoritas que él de alguna u otra manera tendría alguna amistad. Entonces dicen que esta intervención en el INPE es una indignante y tendenciosa filtración de información. Así lo ha calificado sobre todo el abogado del expresidente Ollanta-Humala por parte del Viceministerio de Justicia a un medio local de la ciudad de Lima, en medio pues de los escándalos y las investigaciones periodísticas que están involucrando hoy en día al presidente José Gerí. ¿Cortina de humo podría ser? Sí, definitivamente Sí, es ¿no? una cortina de humo porque ha dado mucho que hablar las condiciones en las cuales están actualmente pues Pedro Castillo, en la que está Alejandro Toledo. Claro, ¿cuál es la necesidad de mostrar ahorita ello, no? Y nunca se ha visto, ¿no? Claro. Justo lo decían en 15 años que Alberto Fujimori ha estado preso, nunca se ha hecho este tipo de filtraciones de imágenes, ¿no? De cómo son las cárceles. Bueno, a Pedro Castillo le encontraron una cocina, imagínate, una bicicleta, una radio, frutas y periódicos.
A Ollanta Humala le han encontrado un microondas. A Martín Vizcarra un frigobar. Finalmente Alejandro Toledo sillas blancas y un set de cubiertos. Y un whiskycito, de repente por ahí, ¿ah? Claro. Pero ahí están las fotos, mira, tiene su alacena, es como un mini departamento, algo así, ¿no? Oye, pero también vivir todos los días en ese mismo lugar debe ser asfixiante, ¿ah? Sí, de hecho, No, pero claro. bueno, te están pagando una condena por actos de corrupción. El señor Alejandro Toledo, todos sabemos la situación actual, bueno, el señor Pedro Castillo, que intentó dar un golpe fallido de Así Estado, es. y el señor Vizcarra, que tuvo problemas cuando fue gobernador de la región de Moquegua. Pero bueno, es el escándalo de hoy en día, y como tú dices, David, podría ser una cortina de humo porque José Gerí no la estaba pasando nada bien por todos los escándalos recientes, por todas las contrataciones dudosas que tenía este tema del empresario chino. Oye, pero Gerí parecía una persona, bueno, con muchos principios, una persona que iba a hacer algunos cambios en el país al principio, ¿no? Pero después poco a poco se fue desmascarando y realmente se fue conociendo también la verdadera personalidad de este señor. Finalmente ya le queda pocos meses, ¿no? Le queda pocos meses. Creo que bueno, las elecciones ya son abril, ¿no? 2 meses faltan, nada más. A la vuelta de la esquina prácticamente Faltan las elecciones. 2 meses para las elecciones. Y de hecho que ya se va a saber si vamos a segunda vuelta o en primera vuelta. Lo más probable es que se vaya a segunda vuelta, no sabemos finalmente porque hay una variación, de hecho, en las encuestas y también la percepción de la gente. Pero lo ideal es de que podamos elegir a un buen candidato, amigos. Un candidato que realmente haga bien las cosas. Y de hecho que siempre el tema de corrupción va a estar ahí latente. Pero tratemos de buscar a alguien, un candidato. De hecho hay que averiguar también el plan de gobierno, que es importantísimo, y también sobre todo con la gente que está rodeada, que eso es importante, amigos. Así es que ya se vienen las elecciones, elijamos bien y no estar pasando pues con otro presidente también que vaya a la cárcel, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pero faltan 2 meses, como tú dices, están repunteando 8 semanas. Las encuestas. Rafael López Aliaga, que está en primer lugar, Sí. y en segundo lugar está pues la eterna candidata Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, oye, ¿es posible que vaya entonces ¿A segunda una vuelta? segunda vuelta No Keiko se Fujimori y sabe. Rafael López Aliaga? ¿O por ahí sale algún nuevo otro candidato? Porque no De he visto... repente, tú sabes que en estos últimos meses o estas últimas semanas es donde empiezan realmente la campaña política, empiezan a sacarse los trapitos sucios, se guardan información justo para tumbarse al que está arriba y puede que hayan sorpresas. Pero ¿no? eso pasa siempre, 6 meses antes, 5 meses antes, Sí. ¿ah? Pero ahora estamos ya a 4 semanas, a 8 semanas. Bueno, es que hay tanto escándalo político que de repente las personas no están todavía conscientes de que en 2 meses ya tenemos que elegir al nuevo presidente, ¿no? Vamos a ver, mira el tema que ha abordado mucho tiempo, el tema de los empresarios chinos con José Gerí, ahora sale esto de los expresidentes. Lo mismo pasó con las elecciones anteriores, recuerda, David, que nadie tenía registrado a Pedro Castillo. Y por ahí salió... Nadie lo tenía un registrado. señor que Cuando tipo- salió primero decían, ¿quién es? ¿No? Claro. Oye, ¿de dónde viene? O sea, nadie sabía cómo había llegado ahí y llegó. Y bueno, puede ser estas elecciones 2026 también el mismo caso, ¿no? Sí. El detalle es de que, bueno, ya no queda mucho, Gonzalo, falta muy poco para las elecciones. El tema es de que podamos elegir bien a nuestras autoridades, amigos. 6 de la mañana con 53 minutos, estamos en el informativo Willaricui. Hoy estamos martes, segundo día de la semana. Martes, no te apartes, ni te cases, ni te embarques. Hay un dicho, No te cases, ni te apartes, ni te embarques. ni te embarques, así, o sea, dice que este dicho, ¿no? Habla de que uno no tiene que hacer, pues, planificar, digamos, actividades en el día, ¿no? Porque dice, es como que un día... ¿Para estar tranquilo? No, sino para no tomar decisiones, digamos, inmediatas o abruptas, ¿no? Será motivo para no salir de Sí, la... será motivo ya para terminar el programa. Muy bien, 6 de la mañana con 54 minutos, estamos en el informativo Willaricui, llegando a toda la provincia de Cotabambas. Bastante información que tenemos hoy, Gonzalo, ¿ah? Sí. Bastante información que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes, temas relacionados a los carnavales, el tema político, el tema de fútbol también, ¿ah? Bueno. Terminó la poderosa Liga, bueno, La fecha la fecha 2. 3, no, 2. La fecha 2. De la poderosa Liga 1, y hay resultados que seguro en adelante también les vamos a dar a conocer. Bueno, vamos de lleno entonces con el desarrollo del informativo Willaricui en su edición 10 de febrero del año 2026. ¿Dónde está mi amigo Javier Cheglia? Seguro no me ha dejado, a ver si me permites abrir esto, por favor. El fondito, por favor, a ver, las notas. Muy bien, vamos con la información para hoy. Atención, hoy estamos
Atención, martes 10 de febrero del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Nuestra frase para esta semana, Gonzalo Huirse, vamos con la frase. Vamos con la frase de la semana que, Liz nos ha dejado varias frasecitas para esta semana, para que ustedes la puedan aplicar. A ver, perfecto, vamos a en estos momentos abrir nuestra tablet, la tablet de 10 pulgadas que nos han entregado de recién aquí al informativo Huyaricuy, y vamos a leer la frase de la semana. Así es, muy bien, importante en todo caso la frase de la semana. Pero lo importante también, amigos, es de que estamos ya en el segundo mes de febrero, y el segundo mes de febrero sobre todo, ¿no? Es un poco para también analizar las cosas que estamos haciendo en este año. Mucha gente se plantea, oye, este año voy a iniciar con este proyecto, este año voy a iniciar con este curso, este año voy a iniciar, voy a ir al gimnasio, y la pregunta, ¿realmente estás iniciando ya? O sea, tu plan estratégico para este año lo estás tomando ya en cuenta y ya iniciaste, o estás diciendo, el siguiente un mes más y voy a comenzar, y así sucesivamente llega hasta diciembre y dices, oye, no he avanzado nada, ¿no? Por postergar. Sí. Vamos con la frase de la semana, o la frase del día, Gonzalo. Vamos con la frase, la paz es la única batalla que vale la pena librar. Atención con la frase, ¿eh? La paz es la única batalla que vale la pena librar. 6:55, vamos a recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Vamos con un día como hoy en la historia de nuestra patria. ¿Qué pasó un día como hoy en el año de 1823? Te cuento que el general Simón Bolívar es nombrado libertador del Perú en el año de 1823. Nos vamos hasta el año 1824. El libertador Simón Bolívar es nombrado dictador por el Congreso del Perú. Mientras tanto, en el año de 1941, ¿no? En esta fecha se inaugura el Hospital Obrero de Lima, hoy Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? Entidad líder en docencia, investigación y asistencia en salud. Nos transportamos hasta el año 1946, un día como hoy, en la tercera corrida de la temporada de verano de la Plaza Hacho, el público peruano queda sorprendido con el valor y personalidad del torero cordobés Manuel Rodríguez Sánchez, alias Manolote. 6:56, vamos con los titulares en el informativo Huyaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huyaricuy. Titulares. Estamos en el informativo Huyaricuy, 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Nos encuentran en la página web www.radiosurfuy.com y por supuesto también estamos en vivo, transmisión en vivo a través del Facebook de la radio. Nos encuentran como Radio Surfuy. 6:57, estos son nuestros titulares en el plano local. Vamos con nuestros titulares. Les comentamos que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Subgerencia de Administración Tributaria, comunica a los usuarios, empresas de transporte y conductores que conformen la ordenanza municipal número 009-2020 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Se encuentra prohibido el embarque y desembarque de pasajeros fuera del terminal terrestre del distrito. Bueno, esta medida tiene como objetivo ordenar el servicio de transporte, proteger la seguridad de los pasajeros y mantener el orden en las vías públicas. El incumplimiento de esta disposición, atención amigos, será sancionado de acuerdo con la norma municipal vigente, y por lo que se exhorta a la población, a los transportistas, a esos malos transportistas, a respetar y cumplir lo dispuesto. Vamos con más titulares. Y Coyurqui se llena de color, música y alegría. Este jueves 12 de febrero invitan al concurso de danzas y caguas Coyurqui 2026. La ruta va a ser la Plaza de Armas, que será el punto de partida, luego por las calles Guardia Civil, Antabamba, Grau, Andahuaylas,
Y luego el lugar de la presentación será el Estadio Municipal. Empezará a las 9 de la mañana. Música, color, identidad y tradición en un solo recorrido. Así que se invitan a todas las familias a ser parte de esta gran fiesta cultural. Mientras tanto, atención, este domingo 15 de febrero, Mara celebra los carnavales. Bueno, les comentamos que la Municipalidad Distrital de Mara tiene el agrado de invitar a los centros poblados, comunidades, barrios y a toda la población en general a participar del gran concurso de danzas, actividades que se desarrollará en el marco de la celebración de los carnavales de Mara, una de las festividades más representantes del distrito de Mara. Este importante evento tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural, promover la integración social y revalorar las costumbres y tradiciones ancestrales, fomentando la participación activa a la población y el trabajo conjunto entre comunidades. Este domingo 15 de febrero, Mara celebra los carnavales. Todos vamos a Mara. 6:59 y las autoridades y dirigentes comunales ratifican el nuevo Frente de Defensa de los Intereses de Coyurqui. Con la participación de las principales autoridades distritales, presidentes comunales y también los representantes de las organizaciones del distrito de Coyurqui, se llevó a cabo una reunión en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Coyurqui el pasado 6 de febrero. Informan a la población del distrito que el punto central de la reunión fue el nombramiento del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Coyurqui, el cual ha venido siguiendo un proceso de varios meses para su conformación en favor del desarrollo del distrito. Ojo, el Consejo Directivo para el presente periodo está conformado por Constantino Wilca Guamaní, presidente, Francisco Castro Ferro, vicepresidente, y Walter Quispe Hualca, vocal. Y atención, mientras tanto, atención, el pasado 9 de febrero, en un ambiente de emprendimiento e innovación, la Municipalidad Provincial concluyó, ¿no? La Municipalidad Provincial de Cotabambas-Tambobamba concluyó con éxito la exposición de planes de negocio del concurso Procompite Cotabambas-Tambobamba 2025. Durante la jornada, diversas asociaciones presentaron sus proyectos enfocados en la mejora de la productividad y sostenibilidad en sectores clave de nuestra provincia. 4 cadenas productivas estratégicas presentaron propuestas de innovación tecnológica para dinamizar la economía de la provincia. Y atención, joven, sé parte de Talentos de Cobre, esta convocatoria de la empresa minera Las Bambas, donde pueden realizar sus prácticas profesionales en operaciones mineras, en la operación minera más importante del país. Ofrecen diferentes carreras técnicas y universitarias. Los requisitos: ser egresado o bachiller universitario en los años 2024-2025, no estar titulado ni en proceso de titulación, no haber realizado prácticas profesionales anteriormente, estar inscrito en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo y tener disponibilidad para trabajar en régimen 10x10 a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Más informes en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Aquira, encabezado por el alcalde ingeniero Adolfo Arredondo Laime, junto a la plana de regidores a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, expresa su más sincero agradecimiento a toda la población por sobre todo por la masiva participación en el concurso de muñecos y monaguillos realizado el pasado 5 de febrero en el marco de la celebración por el Día de los Compadres Aquireños. 7:02 y con mucho éxito se realizó la Feria Hortofrutícola Guayayoc 2026. Con gran participación de la población se llevó a cabo la Feria Hortofrutícola 2026, donde se realizó la venta de frutales, plantones y flores, promoviendo el desarrollo agrícola y productivo del distrito. Este importante evento permitió fortalecer la economía local y revalorar el trabajo de los productores. Bien, vamos con más información. 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04. Ya saben el teléfono de la radio, Gonzalo, para que la gente se pueda contactar con nosotros. 974-78-2420, 974-78-2420. Pueden enviar también sus comunicados, algún anuncio que tienen a través de nuestro WhatsApp. Nosotros encantados los vamos a leer.
Vamos con más información, 7 de la mañana con 4 minutos. Y atención, en el tema político, amigos oyentes, las elecciones 2026, el 42.5% de los peruanos votaría en blanco o viciado según encuesta Datum. Sondeo confirma que un gran porcentaje del electorado votaría en blanco viciado por ninguno. Aún no define su preferencia. Casi 60 días, bueno, ya pocos días, ¿no?, de las elecciones generales. Este bloque indeciso supera ampliamente a los candidatos como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Volvió la hija pródiga. ¿Dónde Zulema López. ¿Dónde se perdió? Sí, ya me había olvidado de su cara de Zulema. Dice que estaba por el norte del país disfrutando de las riquísimas playas ahí en Tumbes, ¿no? Qué rico. Bienvenida, Zulema. Oye, 7:05 minutos, continuamos con más información aquí a través del informativo Uyaricui. Gobernador posiciona a Apurímac en la agenda cultural nacional con el Apu Tuzui 2026. El gobernador regional de Apurímac continúa consolidando el posicionamiento de la región en el escenario cultural del país, promoviendo el Apu Tuzui Carnaval de los Dioses 2026, una de las expresiones culturales más emblemáticas del sur andino, que se desarrollarán, ojo, los días 6 y 7 de marzo en la ciudad de Abancay. Y alcalde de Cotaruce, fue condenado a 1 año de cárcel efectiva por agresión contra su expareja, ¿no? Sentencia fue convertida en 365 días multa, ¿no?, y el pago de una reparación civil a favor de la agraviada tras quedar consentida. Te cuento que el juez del juzgado penal unipersonal de Chalhuanca condenó a 1 año de cárcel efectiva convertida en 365 días, ¿no?, y una multa al alcalde del distrito de Cotaruce por el delito de violencia familiar en agravio de su excónyuge, ¿no?, de iniciales JNCC, de 45 años. Bueno, es lamentable, ¿ah? Así es. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con más titulares en el plano regional. Juez superior Edwin Paz Carpio juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial de Abancay para las elecciones regionales y municipales 2026. El pasado viernes 6 de febrero se realizó la juramentación del juez superior titular Edwin Paz Carpio. Él va a ser presidente del Jurado Electoral Especial en el marco del proceso de elecciones regionales y municipales. La designación fue formalizada mediante la resolución 0220-2026 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, que declaró la conformación de los jurados electorales especiales a nivel nacional, los cuales se instalaron e iniciaron oficialmente. Sus funciones empiezan el 6 de febrero de 2026. Bueno, sobre esta información, ¿no?, que se ha difundido ayer, y sobre esta preocupante lo que está sucediendo a nivel sobre todo de las vías, ¿no?, al menos 4 muertos y 5 heridos dejó caída de un vehículo a un abismo en Cotarma, Pichirua, ¿no? Un trágico accidente de tránsito se registró, ¿no?, el domingo pasado, amigos, en el sector de Cotarma, distrito de Pichirua, provincia de Abancay, región Apurímac, dejando como saldo preliminar al menos 4 personas fallecidas y 5 heridos. El vehículo que trasladaba pasajeros se despistó y cayó a un abismo por causas que aún son materias de investigación. Al parecer, según las últimas informaciones, es que el chofer se habría dormido, ¿ah? Una mala maniobra, y esto es pues importante, ¿no?, porque hay mucha gente que descansan 2 o 3 horas y llevan gente, y ya es donde sucede el accidente o el incidente. Si no descansaste bien, por favor, el detalle es de que usted pueda descansar y simplemente decir, oye, mejor descanso, y así evitas algún incidente o alguna situación que podrías más tarde lamentar los familiares. Bueno, aprovechar para mandar un saludo a los que nos están escuchando, a los que realizan el transporte de concentrado, que son fiel hinchas de Radio Sur. Oye, sí, y aparte, por favor, mantengamos siempre una velocidad constante, ¿eh? No aceleremos ahí en curvas, mantengamos, sobre todo, hagamos un manejo defensivo, amigos, por favor. Vamos con más titulares. Minero muere tras una explosión de dinamita en una habitación en Abancay. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Un trágico suceso se registró el pasado viernes, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el 5º piso de un edificio ubicado en la avenida Argentina, en el centro poblado de Las Américas de la ciudad de Abancay, donde un hombre perdió la vida tras la explosión de un artefacto explosivo
dentro de una habitación. El hecho generó alarma entre los vecinos del inmueble, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar la fuerte detonación. 45 años, ¿eh? Moisés Taipe Chávez. Él fue la víctima de 45 años de edad, de acuerdo a las primeras investigaciones policiales. Y continúa, atención, los operativos al contrabando. ¿Ah? Sí, les cuento que incautan celulares de contrabando por valor de 30.000 soles. ¿Dónde? En Abancay. Así es. La policía del área de investigación, ¿no?, de la policía fiscal de Abancay, ejecutó un operativo y va a continuar esta semana, atención, con este operativo orientado a la prevención y erradicación del delito de contrabando en sus diversas modalidades. Así es que, mira, actualmente hay incautado por un valor de 30.000 soles, ¿no?, en relación al contrabando de celulares en Abancay. 30.000 soles en puros celulares. Imagínate lo que está sucediendo. Hay que ponerse en ley, ¿eh? Así, hay que ponerse en ley, amigos. 7:10. Vamos con más titulares. Y en Abancay presentaron candidatos a senador y diputados por el partido Juntos por el Perú. El partido político Juntos por el Perú presentó oficialmente a sus candidatos al Congreso bicameral por la región Apurímac en una actividad pública e inauguración del local de campaña realizado el pasado 7 de febrero en el Centro Poblado Las Américas de Abancay. Esto con miras a las elecciones generales 2026 programadas para este 12 de abril, casi exactamente 2 meses, falta nada más. El evento congregó a simpatizantes y dirigentes de la organización, quienes acompañaron la presentación de las fórmulas para el Senado y la Cámara de Diputados. Siete de la mañana con 10 minutos. Vamos ahora con los titulares en el plano nacional. Vamos con información en el ámbito nacional y atención, en el ámbito político, amigos. Ollantaytambo y Martín Vizcarra denuncian vulneración de su intimidad tras difusión de fotos de requisa. Y atención, Héctor Baller afirma que Fuerza Popular y APP mantienen a Gerí como presidente. Siguen blindándolo a pesar de las conductas reprochables. El vocero de Somos Perú calificó al mandatario como alguien sin ética y moral. Sin embargo, reconoció que no cuentan con los votos para debatir una posible destitución del jefe de Estado. Así es, mientras tanto, atención, en el ámbito de las elecciones 2026, 3 partidos políticos solicitaron el retiro de su franja electoral ante la OMPE. Les comentamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, informó que hasta el momento 3 organizaciones políticas han presentado solicitudes de desistimiento de la franja electoral para las elecciones generales 2026. Así señaló el Poder en Tus Manos, Karina Rivera, ¿no?, subgerente de técnica normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de esta institución. Se trata, bueno, del primero, ¿no?, que indica de que estos 3 partidos están solicitando básicamente el retiro de su franja electoral ante la OMPE. Vamos con más información. 7 de la mañana con 11 minutos. Recordarles que estamos saliendo también en Cotabambas con nuestro aliado Radio Poder Chasqui 97.9. Un saludo para Irene Arredondo en Radio. Están en sintonía de la radio, ¿no? Radio Poder Chasqui 97.9, el informativo Guillaricu, y también, por supuesto, estamos en el distrito de Coyurqui con Radio Guaira. Saludos para el profesor Richard Valencia. Vamos con más titulares en el plano nacional. Y congresista Milagros Jauregui niega haber expuesto a menores víctimas de abuso tras difusión de imágenes. La legisladora de Renovación Popular aparece en unas fotografías junto a las menores que le ha costado el rechazo de su propio partido político. Ella asegura que este cargamontón en su contra se debe a leyes que ha realizado y no le gustan a la caviar. La congresista Milagros Jauregui se pronunció ante la reciente controversia generada por la difusión de imágenes en las que se observaría a menores de edad víctimas de abuso sexual residentes de su albergue en actos públicos. 7 de la mañana con 13 minutos y atención, padres de familia, colegios que obliguen a comprar marcas específicas de útiles, uniformes, recibirán multas hasta 2.4 millones de soles, así es. Con el inicio del año escolar 2026, a la vuelta de la esquina,
el Indecopi ha emitido una alerta nacional para frenar posibles abusos en las instituciones educativas privadas. La institución ha sido enfática al recordar que obligar a los padres a comprar uniformes o materiales en tiendas específicas o de marcas determinadas es una práctica ilegal que será sancionada con severidad. Bueno, esta advertencia surge como respuesta a una tendencia de infractores, ¿no?, detectadas en los últimos años, donde a la falta de idoneidad del servicio, que incluye el direccionamiento de compras y la mala atención de reclamos, ha sido un motivo principal de castigos económicos que pueden llegar hasta los 450 UITs, es decir, casi 2.475.000 soles, imagínate. Así es que si usted está observando en su institución educativa privada, y de hecho que también nacional, están direccionando y te dicen, ¿sabes que los uniformes los van a comprar en la tienda El Chinito, ¿no?, o en la tienda de Pepito? Si te direccionan, ya puedes denunciar a Indecopi. Bueno, es lo correcto, ¿eh? No se dejen embaucar tampoco ni hacer direccionamientos de este tipo de compras. Usted tiene que comprar los uniformes donde usted mejor le convenga, donde su economía se lo permite. 7 de la mañana con 14 minutos en el informativo Huillarico, y la defensa de Ollanta Humala denuncia vulneración de la intimidad y filtración de datos personales tras requisa en Barbadillo. El pasado domingo 8 de febrero, el INPE ejecutó intervenciones en los ambientes donde permanecen recluidos varios expresidentes. El abogado del expresidente Ollanta Humala, Edison Guamán Chacón, envió una carta oficial a la titular del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, Shadia Valdés, denunciando la toma y difusión no autorizada de fotografías de su patrocinado durante una requisa en el centro penitenciario Barbadillo. Bueno, y sobre la situación en la que cumplen reclusión Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, y bueno, señalan que viven en una cárcel dorada al hallarse televisores, refrigeradoras personales y diversos equipos electrónicos en sus respectivos ambientes. ¿Qué más encontraron ahí? Si podemos tener más detalles e información. Bueno, han habido también revistas, algunos tenían televisores grandes. Bueno, en esas circunstancias se le tomaron fotografías a los expresidentes y se han divulgado estas fotografías sin autorización, incurriendo en una, vulneración de derechos. Oye, y sobre este tema, ¿no?, Keiko Fujimori, sobre las requisas a los expresidentes, ella ha manifestado que no es aceptable la vulneración de su privacidad. Bueno, la candidata presidencial afirmó que está a favor de las requisas en establecimientos penitenciarios, pero criticó que se difundieran a la prensa las fotos de aquellas intervenciones en las celdas, ¿no?, de Toledo, Ollanta Humala, Castillo y Vizcarra. La Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República, ¿no?, por Fuerza Popular, cuestionó ayer lunes que se difundieran a la prensa las imágenes de las requisas que hicieron agentes del INPE en las celdas de los expresidentes Alberto Fujimori, ¿no?, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Según opinó, esto es una vulneración a la privacidad de ellos. Y atención, los empresarios chinos confirmaron asistencia a la Comisión de Fiscalización para declarar sobre reuniones con José Gerí. La Comisión de Fiscalización del Congreso dispuso que el interrogatorio a Xi Guoyang y Ji Wuxidong se lleve a cabo desde las 2 de la tarde en la Sala 1 Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, en la sede del Legislativo. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, anunció que los empresarios chinos aceptaron presentarse para declarar sobre las reuniones que sostuvieron con el presidente de la República, José Gerí, entre los meses de diciembre del 2025 y enero de este año. Y atención, una información importante para muchos que están en la ONP. Atención, casi 237.000 pensionistas reciben 100 soles más este mes. Así es, un total de 237.000 pensionistas de la Oficina de Normalización Prevencional ONP reciben desde el pasado 6 de febrero un incremento de hasta 100 soles en sus pensiones como parte del reajuste dispuesto para jubilados y pensionistas por invalidez del decreto número 19990.
Bueno, el reajuste beneficia a los jubilados que cuentan, ¿no?, con un mínimo de 20 años de aportes, así como a los pensionistas por invalidez con pensión definitiva vigente al 31 de diciembre de 2025. Este monto se pagará junto con la pensión mensual y corresponde al ajuste que rige desde enero del año, de este año, ¿no?, 2026. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos ahora con los titulares en el plano internacional. Vamos con más información aquí y en el ámbito internacional. Vamos, Gonzalo. El gigante automotriz chino BYD presentó una demanda contra los aranceles en Estados Unidos. Según la demanda, Washington carece de autoridad para imponer aranceles bajo el Acta de Poderes Económicos para Emergencia Internacional, por lo que se reclama que las órdenes que resultaron en la aplicación de gravámenes sean declaradas inválidas, así como la devolución de las tasas recaudadas con intereses. Vamos con más información. Tras cita entre Trump y Petro, Colombia y Estados Unidos capturan, ¿sabes cuánto? Bueno, 10 toneladas de droga de un narco submarino. 10 toneladas de droga, imagínense, amigos. En una operación conjunta tras la reunión entre Petro, el presidente de Colombia, y Trump, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, las autoridades incautaron un cargamento valorizado en casi más de 441 millones de dólares. En aguas internacionales, los 4 tripulantes fueron capturados para ser procesados judicialmente. Bueno, las fuerzas de seguridad de Colombia, en una acción coordinada con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcotráfico, Narcóticos y Aplicación de la Ley, ¿no?, de los Estados Unidos, lograron la interceptación, ¿no?, de un narcosubmarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales. Imagínense la cantidad de droga que se mueve, sobre todo en estas aguas perdidas, ¿no?, ahí del mundo. 7:19, y Trump amenaza con bloquear puente entre Estados Unidos y Canadá por tensiones económicas. Las declaraciones de Donald Trump se producen después de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos tras su reciente acercamiento con China. Donald Trump afirmó que impedirá la apertura del puente Gordie Howe, que conectará Ontario con Michigan en medio de crecientes tensiones con Canadá por asuntos económicos y comerciales. Vamos con más información. 7 de la mañana con 21 minutos y Sanae Takaichi, ¿no?, primera ministra de Japón, logra una victoria aplastante en elecciones y reafirma su expansión fiscal. Bueno, la primera mujer en liderar el país asiático, Sanae Takaichi, ¿no?, logró el domingo una histórica victoria, ¿no?, al hacerse con 316 de los 465 escaños que componen la Cámara Baja, según datos oficiales reportados por la cadena de televisión NHK, ¿no? Bueno, el gobernante Partido Liberal Democrático de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ¿no?, se alzó con una victoria aplastante en las elecciones generales del domingo al obtener 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, bueno, según resultados de recuento de votos adelantado por la cadena pública NHK. Así es que Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, ¿no? 7 de la mañana con 21 minutos y Donald Trump califica el espectáculo de Bad Bunny como uno de los peores de la historia en el Super Bowl. El mandatario aseveró que lo hecho por el puertorriqueño fue una bofetada y una afrenta para Estados Unidos. Donald Trump afirmó este pasado domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño. 7 de la mañana con 22 minutos. Mientras tanto, el Papa no viajará a Estados Unidos en 2026. Sí, por el momento su primer y único viaje internacional ha sido a Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre del 2025. Un periodo, ¿no?, planeado por su antecesor para, entre las cosas, conmemorar, bueno, los 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Así es que el Papa no viajará este año a Estados Unidos, ¿no?, este año 2026, según la información que acabamos de recibir. 7:22, vamos con los titulares en el plano deportivo. En las deportivas. Bueno, y es momento de hablar de deportes, titulares de deportes y lo que veníamos comentando ya desde el domingo pasado, ¿no? Dicen, tenemos que tomar correctivos. La CONAR responde por la actuación de Kevin Ortega en el robo
del partido contra Universitario de Deportes. El presidente de la CONAR, Juan Zulca, agregó que la jugada de William Rivero no era penal, sino un contacto inevitable. Un tema que traerá cola en tan solo 2 jornadas jugadas en el torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto. Bueno, recordemos que Universitario empató a 1-1 con Cusco Fútbol Club el pasado sábado y el gol del cuadro dorado llegó a poco del final con un penal discutido cobrado por el árbitro Kevin Ortega. Así es. Bueno, ayer finalizó, atención, la segunda fecha de la poderosa Liga 1 y bueno, ayer se jugó un partido, el último partido de la fecha. Y empate con sabor a triunfo. El Deportivo Garcilaso, el Rico Garci, igualó 1-1 frente al FC Cajamarca, ¿no? Por la fecha 2 del torneo Apertura. Hoy golazo de incansable jugador Barcos, ¿no? Barcos Hernán que metió, Barcos, el pirata, ¿no? El pirata metió su gol ayer, ¿eh? Y el Deportivo Garcilaso ayer empató 1-1. Bueno, el Garcilaso fue de visita, jugó en Cajamarca y empató 1-1 frente al FC Cajamarca. Y a propósito, estos equipos de FC Cajamarca y el FC Cusco están auspiciados por Jorgito Luna. Uy, ¿no? Hay platito. Suscríbete. jorgitoluna.com. 7:23, la CONAR dispuso que los audios del VAR de los partidos de la Liga 1 sean de carácter público. Claro que sí. La Comisión Nacional informó que a partir de la fecha 3 del torneo Apertura va a difundir los audios del VAR de la Liga 1. Esta toma de decisiones viene a raíz, pues, del escándalo pasado del partido entre Universitario de Deportes y Cusco Fútbol Club. Es por ello que la Comisión Nacional de Árbitros dispuso que los audios del VAR de la Liga 1, te apuesto, sean de carácter público. Y atención, tenemos ya el picture para el fin de semana. Partidazos que se vienen el fin de semana. Atención, el primer partido se juega este viernes 13 a las 3 de la tarde. El UTC recibe al Cusco FC, ¿no? El Cusco FC va de visita. El segundo partido, atención, es este viernes 13, 8:30 de la noche. Universitario de Deportes recibe al Cienciano del Cusco. Atención, ¿ah? ¿Este viernes? Este viernes 13, ¿no? de febrero, Universitario recibe al Cienciano de Cusco, 8:30 de la noche en el Monumental. Mientras tanto, el Deportivo Garcilaso, en Cusco, en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, recibe al ADT este sábado 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Este partido se juega a la 1 de la tarde. Mientras tanto, el Juan Pablo II recibe al Sporting Cristal, que a propósito perdió frente al Melgar de Arequipa, ¿no? ¿Cuándo se juega este partido? Este sábado 14, 3:15 de la tarde. Mientras tanto, el Sport Boys recibe al Atlético Grau el sábado 14, 5:30 de la tarde. Y bueno, el otro partido que se va a desarrollar el fin de semana es entre Alianza Atlético, que recibe a la Alianza Lima este sábado a las 8 de la noche. Son los partidos que se juegan el fin de semana. Gonzalo, y otros partidos también que se juegan es el Sport Huancayo recibe al FC Cajamarca el domingo 15 a la 1 de la tarde. Mientras tanto, el Comerciantes Unidos recibe al Chancas CIC el domingo 15 a las 3:15 de la tarde. Y finalizando, ¿no?, la jornada, el Melgar de Arequipa recibe al CD Moquegua el domingo 15 a las 6:30 de la tarde. Muy bien, ahí está el fixture. 7 de la mañana con 26 minutos. Amigos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricui. Anya kachalyaw imata taksen gairi repararon. Tibursiucha, imata kang mangri. Wailaway kachanchis-kunak sumak frutan kunatak. Anya nyaw, hakuchuyaw. Sí, así es. Vuelve la gran tercera Feria Hortofrutícola Huayllayoc 2026. Este sábado 7 de febrero es el gran encuentro, donde la tierra nos entrega su mejor cosecha y donde el ambiente se llena de aroma y color. De nuestros duraznos, tunas, manzana, tintín, palta y mucho más. Huayquicuna, de toda la provincia de Cotabambas y Chumbivilcas, visitarimaiku, chaypiña mijoramusunchis, tomaramusunchis cascanta, como pisco sour de tuna, tintín, aña cachayao. Ven con toda la familia y disfruta de los mejores productos y de la exquisita gastronomía como coicancacha y huajchanchayo, yuyujau chamut y chayo. Feria Frutícola Huayllayoc 2026.
orgullo de nuestra tierra. Unidos podemos más. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más chiquito, no cae alguien que no cae cuyari muy kiko. Autoridades declaramos una de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Pedro Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 30 minutos. Estamos de vuelta en el informativo Huillaricuy a través de los 102.7 de la FM. Este mes de febrero, mes de los carnavales, mes de nuestro Ticapayana, mes de danza, mes de cultura, en diferentes distritos están también haciendo lo propio con sus carnavales. Uno de ellos, por ejemplo, es el distrito de Mara, también que está haciendo el concurso de cachuas. Este 15 de febrero, concurso de cachuas en el Estadio Cóndor, Carnaval Mareño 2026. Hablando de las cachuas, amigos oyentes, vamos a conversar con Óscar Cáceres en estos momentos a través de la vía telefónica, porque él ha escrito un artículo importante justo acerca de las cachuas. Así que vamos a darle pase. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimado amigo periodista. Aprovechar para poder saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y a través de estas ondas radiales expresar también mi más afectuoso saludo a todos nuestros hermanos que están ya pues organizando y haciendo este acto cultural muy bonito del concurso de las cachuas. Este mes vamos a ver que las cachuas van a manifestar no solamente en las calles, en las plazas, en los estadios, se va a desarrollar concursos, pero el elemento clave donde se desarrolla estas cachuas es pues en los famosos Ticapayanas, seguramente en Ajajatapampa, en Porotopampa. Vamos a ver un encuentro de cachuas donde las diferentes comunidades, distritos van a demostrar su mejor canto, su mejor melodía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estimado amigo periodista, como historiador me he tenido que ver en la obligación de hacer una indagación histórica. ¿De dónde provienen las cachuas? ¿Por qué se canta la cachua? Y he podido encontrar a través de las crónicas, en este caso, Garcilaso de la Vega en los comentarios reales, y sobre todo en la crónica de Felipe Guamán Pomar Ayala, un cronista que escribió sobre la cultura inca hace más de 500 años, ¿no? Inclusive describe cómo los incas
el hombre andino hacía esta manifestación cultural y describe que esta cachua le denominaban Taki Cachua Kaili, ¿no? Así se denominaba en realidad el origen, ¿no? El nombre original de la cachua es Taki Cachua Haili, ¿no? Y se cantaba únicamente en esta fecha en especial, dando significado a su nombre, ¿no? Taki Cachua Haili, que significa pues el canto feliz de la vida. ¿Y por qué se cantaba en esta fecha? Y dice Felipe Guamán Pomarayala, dice porque la tierra, la Pachamama, está pues en su mayor esplendor, está en su mayor abundancia, está floreciendo, está más productiva. Entonces, en ese sentido, el hombre del Ande, en agradecimiento, dice, ¿no? El mismo cronista, que las mujeres, las mozas, estoy utilizando el término de la época, las mozas, dice que iban a cachuar con sus tambores, ¿no? Y los mozos, refiriéndose a los varones, los mozos, iban con su pincuillo o quenaquena, ¿no? Entonces, ese es el origen de las cachuas. Esta actividad cultural es propiamente ancestral. Esto no es hispano, no es cristiano, no es europeo. Ni siquiera podríamos decir que es un acto cultural mestizo. Esto es todavía propiamente andino, es propiamente oriundo, ancestral y originario, la manifestación de las cachuas, ¿no? Entonces, posteriormente, ya otros escritores, sobre todo la corriente del indigenismo peruano, entre ellos, Uriel García manifiesta, pues, que la cachua es la exaltación del alma fecunda del hombre andino, ¿no? Entonces, hay una hermosa y linda descripción de parte de Uriel García, ¿no? Que lo relata en su libro El Nuevo Indio. Y sobre todo, nuestro no connotado escritor, etnólogo, José María Arguedas, dice que la cachua es, pues, el canto de la vida y que se diferencia del huayno, porque el huayno, dice, se canta todo el año, pero la cachua en esta única época del año, ¿no? Entonces, ya más adelante hay otros autores, ¿no? Que también manifiestan que la cachua es vida, es entusiasmo colectivo, es victoria, y algunos dicen, pues, que es la melodía dulce del viento, ¿no? Enigma secreto que se reproduce a través de la quena, y es el trinar andino del eco sagrado de los tambores, ¿no? Y para concluir, podemos decir que la cachua, pues, es finalmente ese espíritu fecundo de los Andes y que debemos sentirnos orgullosos porque estamos manteniendo una costumbre ancestral, originaria, oriunda de nuestro pueblo, de nuestra tierra y sobre todo de nuestro lindo, ¿no? Querido y amado Perú. Y hay que vivirlo, hay que gozarlo, y estoy seguro así va a ser en los diferentes escenarios donde se va a desarrollar esta bonita cachua. Óscar, qué importante información que compartes con nosotros para toda la provincia de Cotabambas acerca de la cachua, ¿no? Es, bueno, una manifestación prácticamente pre-incaica que nos llena de mucha historia. Bueno, es un canto feliz, sobre todo en estas épocas del año, ¿no? Febrero, mes de donde la tierra, pues, está, digamos, más feliz que nunca y está próxima ya a darnos el alimento. Te agradecemos, Óscar, por esa información, te agradecemos por culturizarnos un poco también a todos acerca de la cachua. Entendemos que tú has escrito un artículo acerca de este concepto. Sí, así es. Quiero agradecer a través de este medio también al diario Chasqui, a su director Julio Quintanilla, su hijo Carlos Quintanilla, quien me da la oportunidad para escribir frecuentemente en este diario. He escrito también sobre el Ticapayana, el Carnaval Tambobambino, ahora he escrito sobre la cachua y en otras situaciones también escribo sobre historia, sobre la huaylilla, las corridas de toro. Entonces,
se ha vuelto un medio de difusión cultural, el cual de verdad agradezco enormemente, ¿no? Entonces, los invito también a leer esos artículos a través del diario impreso y también a través de la página de Facebook que está en el diario Chasqui, así está con ese nombre. Y Oscar, una consulta, ¿también has escrito algún artículo relacionado a lo que es el Ticapayana? Sabemos de que el Ticapayana prácticamente pues una de las actividades importantísimas de la provincia de Cotabambas, incluso podríamos decir de la región Apurímac, porque congrega gran cantidad de poblaciones, ¿no? Y si puedes darnos un poco de información también de Ticapayana para que la gente pueda entender qué es Ticapayana, ¿no? ¿Qué se vive en Ticapayana? Así es, mire, hablar sobre el Ticapayana va a ser bastante amplio, yo creo que podemos hacerlo en una próxima entrevista, pero sin embargo voy adelantando el acto de este acto, ¿no?, cultural, ancestral, también ancestral hay que decirlo así, forma parte todavía de la extirpación de idolatrías, ¿no? Cuando los españoles quisieron borrar pues de la memoria andina todo aquello que tenga que ver con la divinidad y con el culto sagrado de su religiosidad andina, ¿no? Mamá Poroto en realidad es una huaca sagrada que ha sido ocultada por los incas, porque había el temor pues que los españoles vayan a destruirla, y finalmente la han ocultado en la ruta del Capañán que va camino al Chinchaysuyo, y en ese secreto oculto donde lo pusieron, muchas comunidades del Ande no sabían que estaba por esos lugares. Es por esa razón de que las comunidades hoy concurren a Mamá Poroto, que es el nombre originario, ¿no? Concurren a ese lugar a solicitar su bendición, porque esta huaca es una huaca sagrada que simboliza abundancia, y su máxima manifestación es a través de estas hermosas flores, ¿no?, del surfu y del huacanqui, que el hombre andino lo recoge con bastante divinidad, ¿no?, como un acto bendito de la tierra, y los lleva pues a sus domicilios, a sus corrales, a sus chacras, para hacer las famosas tincascas, ¿no? Entonces, es un elemento conjunto muy interesante, el cual yo agradezco también. No me quiero apropiar de estos conceptos porque tengo que citar. Hay un antropólogo muy conocido, Shanea Barca, que escribió también sobre este aspecto muy importante, y también el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, estos datos que recojo también lo hago a partir de la bibliografía que ya se ha escrito, ¿no? Y lo que hago es hacer un tema de storytime, ¿no?, que hoy en la actualidad está muy de moda, contar la historia, ¿no?, desde aspectos fundamentales que emociona pues al lector, o en todo caso también al oyente. Entonces, yo creo que podemos hablar otro día también sobre cómo se desarrolla y qué actos culturales hay también detrás del Ticapayana, ¿no? Perfecto, Oscar, te agradecemos por esa información, te agradecemos por ese contacto telefónico. Estamos seguros que ya en una próxima oportunidad vamos a hablar a más profundidad de lo que significa el Ticapayana. Te agradecemos, que tengas un excelente día. Muchas gracias, muy buenos días, y reitero mi saludo a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Un abrazo enorme. Buen día. Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos. Realmente importante información que nos ha compartido Oscar, el historiador Oscar Cáceres, ¿no? Un poco relacionado a la historia de las cachuas, el origen, y también nos ha un poco hablado sobre el Ticapayana, ¿no? El Ticapayana que se desarrolla sobre todo aquí en la provincia de Cotabambas. Y hablando de carnavales, amigos, sí, hablando de carnavales, de hecho que estamos en una fecha importantísima a nivel del sur del país, incluso a nivel nacional, ¿no? Porque los carnavales no solamente se viven aquí en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, sino también se viven en todos los departamentos de nuestra patria, ¿no? E incluso a nivel internacional, en Cusco, en Arequipa, en Cajamarca, en una serie de actividades que se desarrollan por los carnavales. Y hay una actividad aquí este 15 de febrero, así es, la Municipalidad Distrital de Mara, ¿no? Este domingo está invitando, ¿no?, a lo que es los carnavales, este 15 de febrero, la Municipalidad Distrital de Mara tiene el agrado de invitar
a los centros poblados, a las comunidades, barrios y todos los pobladores en general a participar del gran concurso de danzas, actividad que se va a desarrollar en el marco de la celebración de los carnavales de Mara, una de las festividades más representativas del distrito de Mara y sobre todo también de la provincia, ¿no? Este importante evento tiene como objetivo fortalecer la identidad, la cultural, promover la integración social y sobre todo, ¿no?, revalorar nuestras costumbres y tradiciones ancestrales, fomentando la participación activa de la población y el trabajo conjunto entre comunidades. Bueno, este gran concurso de danza se llevará a cabo este domingo 15 de febrero en el Estadio Cóndor del distrito de Mara, escenario que reunirá a delegaciones locales para compartir expresiones artísticas llenas de música, color y algarabía. Si quieren mayor información sobre las bases del concurso, atención, de este domingo, se pueden contactar a través del 993-873-660. Reiteramos este teléfono, 993-873-660. Vamos con más información, Gonzalo. Gracias, David. 7 de la mañana con 43 minutos. Les comentamos que la UGEL Cotabambas viene realizando un trabajo importante. El día de ayer se ha llevado a cabo la reunión multisectorial de autoridades de nuestra provincia, nuestro distrito. Estuvimos ayer presentes. La reunión se estaba desarrollando en el Colegio Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho con la presencia del director de la UGEL Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas. Estamos con él para que nos dé mayores detalles sobre esta reunión multisectorial que entendemos también el día de hoy se va a estar desarrollando. Profesor Omar, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, Gonzalo, buenos días con todos los que dirigen esta prestigiosa emisora. Un saludo muy fraterno a todos los oyentes. Como lo has mencionado, el día de ayer se ha iniciado con estas jornadas descentralizadas de reuniones multisectoriales denominada Matipay 2026, con el propósito de justamente hacer un balance del trabajo realizado el 2025 y la proyección y la firma de compromisos para mejorar, en este caso, las condiciones educativas en nuestra provincia, pero en cada uno de los distritos. Es así que el día de ayer han estado presentes el señor alcalde con su equipo de gerentes, del mismo modo representantes de la minera, el señor subprefecto, el señor comisario de la Policía Nacional, entre otros representantes, quienes han analizado minuciosamente nuestra situación educativa y asumiendo compromisos para que este 2026 trabajemos y superemos estas brechas educativas en forma colegiada, coordinada, no en forma aislada, ¿no?, que de repente en algunos casos se ha estado viendo. Correcto, señor director. Bueno, y el día de ayer también pudieron hacer la presentación del PEL, ¿no?, el proyecto educativo local Cotabambas al 2036 por una sociedad con identidad educadora. Y bueno, un punto fundamental que sea un poco más inclusiva, ¿no? Me imagino que de esos temas también se van a estar hablando muchísimo en estas reuniones donde están convocando a diferentes autoridades y también a líderes comunales. Así es, como es de conocimiento de los actores educativos, el proyecto educativo local ha sido construido en forma participativa y descentralizada en cada uno de los sectores, el cual ha sido aprobado el año pasado, 2025, y en marco a eso es lo que está elaborado nuestro plan educativo anual y se ha socializado en este caso con nuestras autoridades para que ellos también lo tengan como un documento rector educativo, que todos los proyectos relacionados a educación tengan como referencia a nuestro proyecto educativo local. Este proyecto educativo local no es de la UGEL de Cotabambas, sino es de la provincia, de todo el sector público y privado, para que en marco a esos lineamientos, a estos objetivos estratégicos y sobre todo a las actividades sugeridas, podamos contribuir para la mejora de los aprendizajes. Correcto, señor director. Bueno, el mejor de los éxitos para estas reuniones que seguro van a llegar a buen puerto y también cuente con esta emisora radial para asumir los compromisos necesarios en velar por la educación de nuestra provincia de Cotabambas. Las puertas de la radio, como usted sabe bien, están abiertas y vamos a trabajar seguramente durante este 2026 de la mano, señor director. Así es, te tomo la palabra, Gonzalo, y a todo el equipo de Radio Surjuy, porque todos tenemos que sumar, todos tenemos que contribuir desde el rol que asumimos para que justamente podamos
contribuir en este caso de la emisora Radio Surfo y difundir las acciones, incluso campañas de prevención y de atención ante las situaciones educativas que tenemos. Esta misma actividad se ha realizado el día de ayer en simultáneo en Akira, donde también se han llegado a acuerdos importantes. El día de hoy estamos en Cotabambas distrito, como también en Coyurqui, donde van a participar todos los que están convocados a nivel distrital. Y el día de mañana también se va a realizar en Tambobamba, como también en Mara. Reiteramos la invitación a todas nuestras autoridades, a todos los que estamos involucrados, tanto del sector público y privado, para que seamos parte del equipo que va a mejorar, en este caso, el servicio educativo en la provincia de Catamarca. Perfecto, profesor Omar, el mejor de los éxitos para este año 2026 y en lo que se viene. Seguramente vamos a estar conversando con usted posteriormente para que nos dé detalles sobre las conclusiones a las cuales se han llegado en estas reuniones y con mucha más información en el eje educativo. Le agradecemos por esta entrevista, señor director. Muchísimas gracias. Tupanán Chiscama. Tupanán Chiscama. 7 de la mañana con 49 minutos. Importante lo que ha manifestado, ¿no? En relación al tema de educación. Vamos con más información. 7 de la mañana con 50 minutos, amigos. Nos siguen llegando información. Por ejemplo, nos han compartido información desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Hay una información importantísima también relacionada a los carnavales, ¿eh? Estamos viviendo los carnavales durante todo este mes, ¿no? Se viene pronto también lo que es el Ticapayana. Muchas organizaciones, muchas agrupaciones están organizándose para participar de esta importante actividad. Les cuento que se va a desarrollar un concurso de danzas y cachuas en Coyurqui. Sí, en Coyurqui se va a desarrollar esta actividad. ¿Cuándo? Este 12 de febrero. Así es, este 12 de febrero, atención, la música, la danza y la alegría se unen a para celebrar una identidad cultural, de vivir la magia del carnaval coyurquino, ¿no? En una jornada llena de calor y tradición y emoción. ¿Cuándo se va a desarrollar este concurso de danzas y cachuas en Coyurqui? Este jueves 12 de febrero a las 10 de la mañana. Esto se va a desarrollar en el Estadio Municipal de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Será una fiesta inolvidable, ¿no? Con las mejores danzas y cachuas de nuestra tierra. Así es que ya participen. La Gerencia de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad de Coyurqui hace la invitación a toda la población a dirigirse a la localidad de Coyurqui. 7 de la mañana con 50 minutos. 7:50 en el informativo Huillaricuy y nos trasladamos directamente hasta las montañas de Tambobamba porque está ahí nuestro querido profesor Aquiles Abarca. Profesor Aquiles, lo escuchamos agitado. Sí, mis queridos amigos, muy buenos días. Bueno, como yo soy campesino, entonces tengo que estar en el campo, tengo que subir las subidas, bajadas. Bueno, pues es mi vida, pues rutinaria, diariamente. Bueno, hablando pues, ya que estamos ya los carnavales, bueno, ya se viene llevando, creo que a nivel de nuestra provincia de Cotavamba, en diferentes centros poblados, distritos, comunidades, concursos de danzas, de casua, para participar pues en el estadio de Rairoca. Qué bien, porque acá en Tambobamba, por ejemplo, iniciaron el día 4 de enero, en el centro poblado de Chácaro. Así sucesivamente se viene realizando pues en diferentes centros poblados concursos de jaswas, en Ojajagua, parece que mañana, hoy día creo que le toca en Choqueca también, así sucesivamente, luego vendrá a Sacasi, Parte Baja, Ojorabamba, en todos sectores, se viene cumpliendo, está bien cronogramado el programa, muy bien, y de parte de la municipalidad hay comisiones que están cumpliendo al pie de la letra. Qué interesante, qué bien, porque ellos tienen que apoyar pues con los jurados, con todo. Está bien, está bien. Bueno, prácticamente digo que está bien organizado acá en el distrito de Coyurqui. Caramba, mis queridos amigos de mi ex tierra Coyurqui, me acordé de mi santa tierra Manas, que pues, bueno, seguramente igual también el resto de los distritos de nuestra provincia están realizando y están cumpliendo. Así están novedades acá en Tambobamba, ya
como ciudadanos y paisanos ya están alistando ya sus caballos, ya lo tienen en la población, ya amarradito al canto de las chacras, maizales. Bueno, ya está ya desesperada la gente esperando la llegada de Poroto Pampa, pues, y Capayana. Ya prácticamente confeccionando sus vestidos, sus ponchos, todo. Bueno, pues muchas veces ellos mismos, por ejemplo, en la parte alta, confeccionan sus vestimentas, ellos no lo compran. Hoy en día, bueno, ha cambiado, ¿no? Los ponchitos, por ejemplo, ya están comprando, sí, de lana sintética, porque ellos pues lo confeccionan de lana de ovejas, como pantalones, chaquetas, todo, poncho, fajas, ¿no? El chumpi, el chullo, Huaraca, todos ellos lo confeccionan y de lana de oveja y algunas prendas de lana de llama, pues prácticamente. Así están las cosas acá en Tamobamba, mis queridos amigos. Correcto, profesor Aquiles. Profesor Aquiles, ¿y cómo está el clima por allá? ¿Cuáles son los augurios para el clima en esta temporada de ¿mucha carnavales? lluvia? ¿O esperemos que sole? Bueno, pues esta mañana me levanté 3 de la mañana, estaba totalmente despejado el espacio, el cielo, ya las estrellas, y entonces pues amaneció con un frío fuerte. Entonces esto me indica a mí que ha caído la helada esta noche. Seguramente en la parte alta ha podido afectar inclusive la papa, porque cuando cae helada, pues la papa cuando está en plena flor ya afecta y lo quema también, pues está totalmente despejado y el sol va a ser fuerte. Ojalá, porque cuando en esta época el sol es fuerte, muy fuerte, eso quiere decir, o sea, que es un anuncio para la granizada. Dios que no nos escuche todavía. ¿Por qué? Porque hace poco también cayó acá por sectores nomás granizada, pero no nos victimizamos porque era regularmente. No podemos decir que, bueno, por todo ha sonado, la malogrado. No, muchas veces nos victimizamos, exageramos. No hay que ser tan exagerado la gente, debemos ser legal, lo cierto, tenemos que decir, informar, comentar. No pues como otros victimizándose con poca cosa, con pequeñeces, ya lo alargan, ya no está mal también, porque así yo me doy cuenta sus comentarios de los paisanos, mis queridos amigos. Claro, el detalle es no exagerar, pues las cosas claras, reales, sobre todo a Aquiles. Claro, así debería ser, no podemos exagerar las cosas. A veces exageramos y ahí llegamos a la mentira, ¿no? Y esas cosas no pueden estar sucediendo pues en nuestra provincia de Cotabambas. Así es, el hombre debe ser, pues, bueno, ya tenemos que madurar en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. La mentira nos lleva al mal camino, porque el hombre tiene que ser siempre, no seremos tan perfectos, pero de todas maneras tenemos que tratar de ser leales, bueno, pues cualquier cosa con claridad, con certeza tenemos que mencionar o comentar también, mis queridos amigos. Y como lo que se decía, ¿no? Amaqueya, Amayuya, Amazúa, ¿no? Y esas 3 frases importantes, incluso de nuestros ancestros, los incas. Claro, ese era el saludo y la respuesta era Campas Jinayata, tú igual, ¿no? Claro. Muy bien, Aquiles, muchísimas gracias. ¿Alguna información más ya para estar terminando la llamada telefónica? Ya, muy bien, nada más haría por el momento. Hasta el día de mañana, mis queridos amigos. Muy buenos días. Tupananchiscama, profesor Aquiles. Tupananchiscama, Aquiles. Muy bien, 7 de la mañana con 57 minutos, Gonzalo. A propósito, sobre el documental, ¿tenemos información al parecer, Gonzalo? Bueno, se ha realizado un documental. Los invitamos a todos a que puedan ver el documental que se ha hecho de este carnaval Ticapayana. Bueno, como sabemos, cuyo nombre significa pues recojo de flores, ¿no? Tica Flor Payana, el acto de recoger. Esto es mucho más que una fiesta, es un encuentro de muchas generaciones que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, al ritmo de quenas y tinjas, las comunidades renuevan sus lazos con la tierra y su historia. Los invitamos a que puedan ver este documental del Tica Payana que se ha realizado, lo pueden encontrar en YouTube.
está en el YouTube, en la página de la empresa minera Las Bambas. Muy lindo, dura 17 minutos aproximadamente, David. Bonito para sentarse un ratito y ver toda la manifestación cultural en el Ticapayana. Para que usted se haga una idea también, si es que no ha tenido la oportunidad ¿Tú fuiste nunca. a Ticapayana? El año pasado y el año pasado fui a... ¿Solo una vez? El año pasado fui a Mamá Poroto Pampa. Ya. Y el anteaño pasado tuve la suerte de ir al Estadio Rairoca al encuentro de danzas. Sí, hermoso, sí. Muy bonito. Los invitamos. Ya tocará ir a Tambobamba. Bueno, como tú mismo lo dijiste, vienen personas de otras ciudades, o sea, que son de la provincia de Cotabambas, pero que están en Lima, Cusco, Ayacucho. Los residentes. Y vuelven a su tierra y no sabes cómo bailan y están felices, se reencuentran con su gente. Es una actividad bastante mágica, ¿no? Así es hermoso, ¿no? Imagino que sobre todo para la gente que vuelve de otras ciudades y después de mucho tiempo, disfrutar de estas actividades y estas festividades, sobre todo de los carnavales, fue único, ¿no? Entonces, nada, el detalle es disfrutar de estos carnavales, siempre con respeto también a la Pachamama, ¿no? Porque como lo ha manifestado en algún momento Oscar Cáceres, el historiador, es una fecha festiva, sobre todo para la tierra, en agradecimiento sobre todo a la tierra, que son las cashuas y sobre todo los carnavales. Sí, y ojo, tenemos información aquí, el gran concurso nacional de danzas, Tambobamba Cotabamba. ¿Cuánto de premio? 56,000 soles en premios. Hay categorías provinciales e interregionales. Esto va a ser, ya sabemos, en el Estadio Rairoca, desde las 8:30 de la mañana, el sábado 21 de febrero. Nos vamos. Sábado 21 de febrero vamos a bailar ahí, organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas y auspiciado por la empresa minera Las Bambas. 56,000 soles en premios para este concurso nacional de danzas en el Ticapayana 2026. Inscripciones en el 963-87-94-33. Repito, 963-87-94-33. 8 de la mañana con 00 minutos, importante de todas las actividades que se van desarrollando a nivel de la provincia de Cotabambas y bueno, los carnavales, los cashuas, ¿no? Una vez más, atención, invitamos, nos hacen llegar esta información desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ¿no? Sobre el concurso de danzas y cashuas, ¿no? Cashuas Coyurqui 2026. ¿Cuándo se va a desarrollar esta actividad? Esta actividad se va a desarrollar este 12 de febrero, o sea, pasado mañana, ¿no? Pasado mañana jueves a las 10 de la mañana en el estadio de Coyurqui. 8:00 minutos, Gonzalo. 8 de la mañana en punto en el informativo Guillaricui y toca el bloque esperado por muchísimas personas. En Guillaricui, Surfo y Deportes. 8 de la mañana, estamos ya enlazados también con nuestra compañera de labores Vicky, que bueno, ella saca un programa, La Pichanga de Surfui, a las 5:30 de la mañana con toda la información deportiva y también nos va a acompañar en este momento en el bloque deportivo. Vicky, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida de nuevo al informativo Guillaricui. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la bienvenida. Yo contenta de poder acompañarlos en esta mañana y, por supuesto, con la información deportiva así en cortito nada más para toda la gente que está en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Adelante, Vicky, con la información deportiva, por favor, y espero que hables también sobre esta injusticia que le han hecho al Club Universitario de Deportes, este robo que le hicieron el fin de semana pasado. Me huele hasta por acá, me late que por ahí tengo cierta sensación de que hay un hinchaje por el cuadro universitario. No, para nada, solo que somos objetivos con la verdad, ¿no? Y con la justicia. Sí, y también tienes que hablar del Deportivo Garcilaso, por favor, hay que dar más minutos al Deportivo Garcilaso, al Rico Garci, el vendaval celeste, pedacito al pedacito del del cielo.
Alegría de mi corazón. Bueno, chicos, sí, arrancamos con la información, pero ahora hablando un poco del Club Atlético Andahuaylas Femenil, que el día de ayer ya inició la pretemporada en el Estadio Municipal de Talavera, ya con miras a la Liga Profesional de Fútbol Femenino 2026, ¿no? Recordemos que es la primera vez que el Club Atlético Andahuaylas Femenil va a estar en fútbol profesional femenino. Y bueno, el día de ayer se inició con la primera jornada y contó con la presencia de 17 futbolistas, que obviamente no son todo el plantel, todavía hay algunas chicas que tienen que llegar a la concentración. Lo cierto es que arrancó la pretemporada bajo la dirección de Miguel Granados y también el preparador físico Benjamín Coronado. Recordemos que esta pretemporada para los equipos sirve mucho para que los deportistas, las futbolistas, los futbolistas puedan entrar a buen ritmo, ¿no? A nivel físico sobre todo, porque después de unas vacaciones a veces como que hay un descuido, pero para esto sirve la pretemporada. Y bueno, el equipo femenino de el Club Atlético Andahuaylas finalmente arrancó la pretemporada y por supuesto están a la espera de que puedan concretar la llegada de otras jugadoras también. Ellos han arrancado con su pretemporada el día de ayer, pero han empezado a reunirse desde el día domingo, sábado, domingo, y están por 3 semanas desde el Hotel Imperio Chanca y por supuesto realizando sus entrenamientos en el Estadio Municipal de Talavera. Se ha tenido la presencia de Juliana Mordini, es una back central que va a formar parte de este equipo femenino, y por supuesto la llegada de jugadoras experimentadas ya en fútbol profesional y extranjeras también. Uno de los casos más resaltantes es lo de Shanda Mamani, por ejemplo, que ha sido de las jugadoras que ha resaltado mucho a nivel del sur del Perú y a nivel del interior en realidad. Son pocas las chicas que salen de las otras regiones, ¿no? Más son las capitalinas, del norte, pero no, tenemos buenas representantes en el fútbol profesional también. Y bueno, eso hablando del fútbol femenino, y recordemos que ya me pedían los chicos también hablar sobre Deportivo Garcilaso. Y ayer precisamente en el informativo Huillaricui me consultaban sobre el score de ese partido pendiente de la fecha número 2 entre Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca. Y yo le había dado a un empate, lo sostuve hasta el minuto final, hasta el minuto final estaba con esa esperanza de que ese partido tenía que quedar en empate, y finalmente en los últimos minutos, faltando poquísimo para que pueda finalizar este compromiso, termina marcando el empate el cuadro del Deportivo Garcilaso, y con eso va sumando puntos importantes. En total, bueno, es un punto que ha sumado en esta fecha número 2, importante para mí. ¿Por qué? Porque es en condición de visita, porque el equipo al que se ha enfrentado es este Cajamarca, es un equipo también muy consolidado, con un plantel bastante experimentado, con un Barcos que no se cansa de anotar, tiene 3 goles en solamente 2 fechas, es de los goleadores que está encabezando hasta el momento en el fútbol profesional peruano. Entonces, ese resultado, por supuesto, también a toda la gente que es hincha de Deportivo Garcilaso, que es hincha del fútbol del interior, de las regiones, pues le ha llamado mucho la atención y le ha gustado mucho, ¿no? Regresa Deportivo Garcilaso hacia la ciudad del Cusco con un punto. No robado un punto, para mí justo, porque fue un partido muy interesante ahí el día de ayer en horas de la tarde. Y sí, me preguntaban también sobre esa polémica de la fecha número 2 entre Universitario y Cusco FC, que a propósito ya la CONAR se ha pronunciado también, han hecho, la verdad es que un reclamo sostenido, sustentado. Para mí no era penal, chicos, no era penal. Viendo la jugada reiteradas veces, se equivocó Kevin Ortega, eso es totalmente cierto, pero hay un desacuerdo desde mi parte, y creo que también desde los hinchas de los otros equipos, que se actúa con celeridad cuando se trata de equipos populares, como Alianza Lima, Universitario de Deportes, pero cuando se trata de equipos del interior del país, la CONAR no se pronuncia tan rápidamente, ¿no? Y eso es lo que llama la atención en el fútbol peruano, y lamentablemente no hay una igualdad a nivel del trato que se le da a todos los equipos del fútbol profesional. Por más de que en el papel sea así, que todos estén en las mismas condiciones, al momento de este tipo de decisiones es lo que genera preocupación y por supuesto llama mucho la atención también. Como dije, para mí fue penal, mal cobrado por Kevin Ortega, seguramente va a ser sancionado, pero sí nos gustaría que la CONAR y también la Federación Peruana de Fútbol y todo lo que tenga que ver con fútbol actúen de la misma manera con todos los equipos, ¿no?
que traten de hacer justicia o de ser justos con todos los equipos, no solamente con los equipos populares como son Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, sino también con los equipos de las regiones, con Chanca C y C, por ejemplo, el año pasado hubo algunas controversias y ojalá que este año no se tenga que repetir. Y bueno, así se ha estado dando el fútbol en nuestro torneo doméstico. Tenemos también las posiciones. Está en primer lugar UTC de Cajamarca sumando 6 puntos, invicto el cuadro cajamarquino. Segundo lugar Melgar también con un puntaje de 6 y por supuesto con un inicio muy bueno del cuadro dominó. Alianza Lima se ubica en el tercer lugar, en el cuarto lugar está Universitario con 4 puntos y en el quinto lugar está Chanca C y C con 4 puntos también. Importante lo que está consiguiendo Chanca C y C también, en la región de Apurímac. Y bueno, están realizando un entrenamiento interesante los de Chanca C y C, que recordemos, en la fecha número 3 tienen un partido frente a Comerciantes Unidos en condición de visita. Vamos a ver cómo le va al cuadro apurimeño. Así se ha dado el fútbol en estas últimas horas y ya arranca también, chicos, la Conmebol Libertadores para aquellos que les encanta el fútbol internacional. El día de hoy arranca los partidos de vuelta de la Conmebol Libertadores. Desde las 7:30 de la noche, Deportivo Táchira se enfrenta a The Strongers. Y el día de mañana, los peruanos tenemos que estar muy al pendiente de ese partido porque Alianza Lima recibe al cuadro de 2 de mayo en condición de local a las 7:30 de la noche. Estaremos muy al pendiente seguramente de ese resultado también. Perfecto, Vicky, muchas gracias por la información deportiva. Bueno, nos has dado toda la actualización. ¿Hola? Y como tú mencionas, ¿me escuchas? Chicos. Hola, ¿nos escuchas? Sí. Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá en cabina te saluda Zulema. Muchas gracias por toda la información brindada y como tú misma mencionas, el día de mañana estar pendiente. Bueno, Alianza Lima, ¿verdad? Disputa el partido de vuelta el día de mañana. Muchas gracias por toda la información y volvemos el día de mañana nuevamente con más información deportiva. Que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día también para todos. Buen día, gracias. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho y nueve de la mañana, hoy martes, 10 de febrero del 2026, traemos toda la información actualizada sobre las primeras portadas de los principales diarios nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada. Comisión del Congreso espera declaraciones de empresarios chinos sobre citas con José Gerí. Participarían mañana de una sesión en el grupo de fiscalización. El presidente del grupo parlamentario informó que colaboradores de Xiwan Yang Yinyu reportaron que representarían. En el segundo de ellos responderían mediante la plataforma virtual. Elvis Vergara destacó que es necesario que la comisión que lidera obtenga facultades investigadoras para obligar a acudir a quienes se resistan. Encuentros con el mandatario fueron, tanto como ustedes lo recuerdan, en el Chifa y en una tienda. Vamos con más noticias en la portada del diario El Comercio y legisladores de izquierda se presentan como fiscalizadores para visitar a Pedro Castillo. Aspirantes a un curul acuden a Barbadillo como abogados. Bien interesante, ¿no? A propósito de la intervención que realizó el INPE el día de ayer. Tenemos más noticias en la portada del diario El Comercio y, bueno, en la sección de internacionales, chavismo vuelve a encarcelar a opositor que había dejado de ser un preso político. Esto se trata de Juan Pablo Guanipa. Vamos con más portadas. El diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú, nos comenta hoy martes 10 de febrero del 2026 en su portada: ingresa a fondos mutuos el mayor número de inversionistas en 18 años.
El año pasado entraron 73,000 participantes y por primera vez llegan a 500,000 en esta alternativa de inversión de capa de 60,000 millones de soles. Personas recurren a este instrumento en busca de una mayor rentabilidad para sus excedentes, ya que estas tasas de intereses de los depósitos bancarios descienden. Entre otras noticias, los usuarios del puerto de Chancay estarían desprotegidos. La presidenta del órgano regulador mostró su preocupación después de que la entidad judicial determinara a favor de que no se fiscalicen ni supervisen al terminal portuario. Entre otras noticias, bancos empiezan a dar créditos y permitir pagos por WhatsApp. Bueno, hasta dónde está llegando la tecnología, ya que muchos también cobran su sueldo a través de, tanto de Yape o de Plin. Vamos con otro importante diario de circulación nacional. Tenemos el diario La República, quien nos tiene en su portada: INPE arma show con requisa a expresidentes. Esto para tapar la corrupción del gobierno de José Gerí. Autoridad penitenciaria presenta al penal de Barbadillo como una cárcel dorada, luego de revisar las celdas de Vizcarra, Humala, Castillo y Alejandro Toledo. Sin embargo, los agentes no encontraron nada prohibido, solo los alimentos, TV y refrigerador, otros bienes autorizados desde la reclusión de Fujimori. A propósito, el abogado de Ollanta Humala pide que se investigue lo que se hallaron, tanto la toma de imágenes que afectan la intimidad personal de personas privadas de su libertad, lo que afecta sus derechos. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, Transparencia Internacional califica a Perú como una democracia imperfecta por la captura política de instituciones claves, la erosión de los controles y la corrupción endémica. Entre otras noticias, esto es preocupante dado que el MINSA registra más de 30,000 casos de neumonía en menores de 5 años. Vamos con otras portadas. Tenemos el diario El Correo, quien nos tiene el día de hoy en su portada: el calvario de los asegurados. Afiliados gastaron 26,000 millones por evitar atenderse en e-salud. Esto debido a la crisis que atraviesa e-salud. De acuerdo con el informe de Comex Perú, debido a la atención e ineficiencia humana del Seguro Social de Salud, 4 de cada 10 afiliados no buscan tratamiento médico cuando lo necesitan. La mayoría de quienes sí lo hacen acuden a clínicas privadas y otros establecimientos, por lo que entre los años 2019 y 2024 invirtieron el monto mencionado. Bueno, hay varias personas que prefieren ser atendidas en otros centros de salud que atenderse en e-salud. Vamos con más noticias en la portada del diario El Correo. Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para el monstruo. Y atentado con dinamita daña 25 casas en Trujillo. 8:15 de la mañana, 8:15 de la mañana. Vamos con el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos tiene en su portada: Gobierno destrabará inversiones y reforzará los ingresos fiscales. Aprueban primeras medidas orientadas a impulsar el crecimiento. Disposiciones buscan agilizar aprobación y ejecución de obras bajo las modalidades de asociación público-privada y proyectos en activo. Asimismo, tienen el fin de fortalecer la recaudación sin crear nuevos impuestos, garantizar sostenibilidad fiscal y luchar contra evasión. Entre otras noticias en la portada del diario El Peruano, saludo del cuerpo diplomático. Al recibir en la sede del Poder Ejecutivo el saludo del cuerpo diplomático acreditado en el país con motivo al Año Nuevo, el presidente de la República, José Gerí, ratificó la disposición del gobierno de seguir trabajando para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y amistad que mantiene el Perú con otros países.
Entre otras noticias, en la sección de política, nueva carretera central continuará. Jefe del gabinete magisterial dice que la obra va de todas maneras. 8:17 de la mañana, 8:17 de la mañana. Vamos con más portadas y el diario El Trome nos tiene el día de hoy en su portada: tensión mundial. Estados Unidos está listo para capturar al líder de Irán, Ali Khamenei, como lo hizo con Maduro. Envían aviones acosadores nocturnos con miembros de la Fuerza Delta para operativo militar. Y entre otras noticias, en la sección de deportes, billetón para Alianza Lima si avanza en la Copa. Jugadores se repartirán $350,000 si eliminan mañana a 2 de mayo. Vamos con más noticias y ahora vamos con las principales portadas de los diarios regionales. Tenemos el Diario del Cusco, quien nos tiene en su portada: amenazan paralizar Machu Picchu para traslado ilegal de combustibles. Paro que sería un nuevo atentado al Cusco. Pretende que se autorice el transporte ilícito en el servicio ferroviario. Bueno, esto es preocupante. Tanto Oxinermin y Ocitran y diversas entidades reiteran que transporte de hidrocarburos a menudo es ilegal y altamente peligroso. Antes de poner en riesgo a pasajeros de trenes, deberían gestionar por la vía legal la respectiva autorización oficial. Y entre otras noticias, Ministerio Público del Cusco realizó operativos contra el trabajo forzoso y la mendicidad. Esto con el propósito de erradicar la explotación y proteger la dignidad humana. Desarrollaron acciones de carácter disuasivo y de información en diversos puntos neurálgicos de la ciudad. Se precisa que intervenciones serán más permanentes. Vamos con más noticias en la portada del Diario del Cusco. Y capturan a 3 sujetos que suplantaban a postulantes de la UNSAC. Ellos fueron detenidos. Autoridades no descartan que sean parte de una academia preuniversitaria. Entre otras noticias, Gore Cusco reinició la obra de asfaltado en Trasenca y Chinchero y delincuentes asaltaron más de 30 vehículos en la carretera de Puno. 8:19 de la mañana, 8:19 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos la portada del diario El Pregón, el diario de Apurímac, quien nos tiene el día de hoy. Se elevó a 6 el número de fallecidos, duelo distrital, tragedia en Pichuhuarc. A 6 se elevó el número de personas fallecidas tras el trágico accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo en el sector La Yaipampa, en el trayecto hacia la comunidad Cotarna, distrito de Pichirhuá, provincia de Abancay. Entre otras noticias, en Quisihuara organizan escuela de campo en manejo agronómico de maíz. Y más de 20 especialidades. El Hospital de Solidaridad iniciará operaciones en Andahuaylas en los próximos 30 días con más de 20 especialidades a beneficio de toda la población. Señalado líder de banda, Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Eric Moreno, alias El Monstruo. 8:20 de la mañana, 8:20 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario Chasqui, Apurímac para el mundo, quien nos tiene el día de hoy en su portada, martes 10 de febrero del 2026. Cotabambas, 900 familias rumbo a la formalización. El organismo de formalización de propiedad informal COFROPRI logró la formalización de los terrenos del centro poblado Tambobamba en la provincia de Cotabambas, permitiendo que cerca de 900 familias den un paso decisivo hacia la obtención de su título de propiedad, que
se consolida un proceso clave para la seguridad jurídica y el desarrollo de la región. Bueno, felicidades a las familias quienes han obtenido la formalización de sus terrenos. Vamos con más noticias en la portada del diario El Chasqui. 6 fallecidos, esto en Abancay, y 4 heridos en trágico accidente en la vía Cotarma-Circa. Y la Dirección Regional Agraria continúa impulsando el desarrollo agrícola de la región. Mientras tanto, en Andahuaylas, preocupación por el grave deterioro de la vía Pampachiri-Negromayo. Bueno, estas han sido las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.